Hola, soy Marvin Vélez y este es mi canal, un espacio para profundizar en la palabra de Dios, reflexionar sobre la vida cristiana desde el nuevo pacto y crecer en una fe viva, libre de religiosidad y centrada en Cristo. Bienvenido. Dios me los bendiga una vez más acá en el programa Leo Vélez. Espero que esté siendo de bendición para su vida. De hecho, hoy decidí compartir sin tener la compañía de alguien, porque sucedió que hace algunos días una persona nos hizo una pregunta. Pues no me habían hecho preguntas por este medio, pero me hicieron una pregunta y yo dije, cuando haga un programa nuevo, voy a aprovechar un par de minutos y la voy a contestar. Pero me sentí inquietado porque cuando la quise contestar en mi mente, me di cuenta que no tenía tal vez la solidez o el argumento necesario en la escritura para poderla contestar como debería de ser. Fue la razón por la cual que me puse a investigar un poco, pues no exhaustivamente, pero un poquitito para poder comprender a la luz de la escritura y dar una respuesta adecuada. De esa cuenta decidí que mejor el día de hoy voy a responder en el programa la pregunta que me hicieron. La pregunta que me hicieron es muy sencilla, pero muy importante. ¿Es lo mismo impío que inconverso? Y precisamente me lo preguntaban porque en algunos de los programas que hicimos intercambiábamos más o menos esa palabra entre impío o inconverso, y como que no quedó muy claro qué es un impío o qué es un inconverso. Y a raíz de eso es que quiero responder la pregunta. Primero quiero que miremos desde el punto de vista semántico, es decir, del significado de las palabras. Un inconverso es el que está separado de Dios y necesita el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usamos la palabra inconverso nos estamos refiriendo a alguien que no se ha convertido al evangelio, una persona incrédula que no ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de impío, la palabra impío hace referencia a una persona que vive sin piedad, es decir, sin temor de Dios y entregada a sus placeres. Una persona enajenada de la piedad con la cual todo hijo de Dios debe de vivir y dedicada a vivir según sus deseos, sus placeres y según sus propias normas, sin pensar en nada de lo que Dios pueda o quiera hacer con su vida. En otras palabras, podríamos decir que un inconverso hace referencia a una persona no regenerada y un impío hace referencia a la condición de vida que lleva esa persona. Entonces, la palabra inconverso señala a la condición que tiene alguien delante de Dios, aceptó al Señor o no lo ha aceptado, y lo otro hace referencia a la condición de vida que puede llevar una persona. Eso sería, digamos, lo que nosotros podríamos entender de la palabra inconverso y de la palabra impío a la luz de la semántica. Pero yo quisiera, y aquí es donde me llamó a mí la atención, porque más o menos así lo entendía yo, y me llamó la atención porque quise encontrar un par de versículos bíblicos para apoyar el pensamiento que tenía, y me empecé a dar cuenta que no era exactamente como yo lo había analizado. Entonces, esto me llevó a concluir que deberíamos de entender estas dos palabras desde el punto de vista bíblico. La palabra inconverso, para empezar, no aparece en la Biblia como tal. Lo que encontramos es una descripción de la condición del hombre que no cree, el cual permanece sin la salvación de Dios. Si nosotros nos vamos al famoso versículo de Juan 3:16, que precisamente dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que tiene vida eterna? ¿Quién es el que es salvo por el Señor? Aquel que cree. A eso se refiere cuando usamos el término inconverso, que, repito, es un término que no está en la Escritura, más el concepto, pues obviamente sí lo podemos encontrar. Y el pasaje de Juan 3:16, pues lo muestra. Ahora, la palabra impío sí aparece indiscutiblemente en el Nuevo Testamento y hace referencia, y aquí es donde me sorprendió a mí este detalle, que conste que lo que estoy haciendo nada más en este programa es primero contestar la inquietud de la persona que nos escribió, pero segundo también una pequeña, si usted quiere, un poco de conocimiento a la luz de la Biblia, que no nos cae mal a nadie. No pretendo hacer un estudio bíblico, no pretendo profundizar, ni tampoco creería yo que es un tema para debatir o algo por el estilo. Está muy claro en la Escritura esto, y solo lo estoy haciendo primero porque me siento con la necesidad de estimular a todos los que nos están siguiendo en el canal y que piensen y que crean que estamos dispuestos a poder tratar las preguntas o las inquietudes que se tengan, y por supuesto habrá muchas cosas que no tengamos noción alguna de las cosas, pero algunas podemos dar nuestro punto de vista. Así que la palabra impío en el Nuevo Testamento hace referencia casi exclusivamente a personas que viven sin Dios y sin temor de Él, pero clasificándolas como personas que no tienen conocimiento del Señor. Este es el sentido que nosotros podemos ver que hace la Escritura prácticamente en todas las citas donde aparece la palabra impío. O sea, cuando la Biblia usa la palabra impío, casi siempre se está refiriendo a personas que no conocen al Señor, pero el énfasis que está poniendo obviamente la Escritura es de personas que, aparte de no conocer al Señor, bajo el contexto uno lo puede ver, también son personas que no tienen temor alguno de cómo viven o cómo pueden o no agradar al Señor. Quiero dar algunas citas para que podamos comprobar esto. Romanos 5:6 dice: porque aun siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Es evidente que esos impíos a los que se está refiriendo la Escritura son personas que no conocen al Señor. Pero el énfasis que está haciendo la Escritura no solamente es que no conocen al Señor, sino que viven según sus propios deseos y placeres. Romanos 4:5 nos dice más o menos lo mismo cuando leemos nosotros: pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces el Señor de una vez dice que a los que declaran justos, que es a los que creen en el Señor, son aquellos que son impíos. O sea, la condición de impíos según este contexto es de personas que no conocen al Señor. Así podríamos también nosotros ver Primera de Timoteo 1:9: sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, hablando de los que conocen a Dios, sino para los transgresores y desobedientes, para impíos y pecadores, etc. Es decir, que una vez más se enfatiza que el impío en el lenguaje del Nuevo Testamento se está refiriendo a personas que no conocen al Señor. Déjeme darle, como este es un asunto solo para conocimiento bíblico, que después nosotros podemos aplicar según lo que vayamos estudiando y avanzando en el conocimiento de la Escritura. En Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 18, dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este verso tal vez lo deje yo para algunas conclusiones, porque sé que este versículo algunos lo han interpretado. Dice: el justo con dificultad se salva, es decir, el creyente que camina bien,
¿Y en dónde aparecerá el que es impío? Como refiriéndose a aquellas personas que conociendo al Señor viven mal, y el pecador. Podría ser así, como también podría referirse a las personas, a los justos, a los que viven piadosamente, y a los impíos que son también pecadores. Cualquiera de las dos formas de interpretar el versículo, para mí, estaría correcto. De ahí los demás versículos, hay más versículos que tampoco no es una gran abundancia de versos en esta palabra en el Nuevo Testamento. No me preocupé de saber cuántos a la luz del griego. Bueno, aquí lo tengo a la mano. Son más o menos 10 veces en las cuales la Biblia ocupa la palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra impío. Y casi todas, por no decir todas, están haciendo referencia a las personas que no se han encontrado con el Señor. Este versículo de Primera de Pedro 4:18, pues deja ahí la inquietud, que no lo estoy diciendo para argumentar ni para discutir, sino solo para que usted vea que estamos tratando de encontrar el contexto de la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Así que al revisar los versículos a la luz del griego, hay un solo versículo para mí, ¿verdad?, que es sumamente claro, en el cual se utiliza la palabra impío para personas que, conociendo de Dios, se apartaron a vivir fuera de la voluntad de Dios, fuera de la santidad y la justicia que Dios demanda para todos sus hijos. Esto es en 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 6, dice: y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Es decir, que el juicio que Dios ejecutó con estas ciudades, lo hizo para que los que pueden vivir piadosamente y no lo hagan, tengan temor de saber que hay juicio del Señor para los que viven de alguna manera no como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero en el contexto, en el versículo 20 al 22, si seguimos nosotros leyendo el contexto, sigue hablando de este tipo de personas que hace referencia en el versículo 6, y en el versículo 20 dice: porque si tratando de escapar, está hablando de estos, de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y siendo enredados otra vez en estas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. Porque mejor les hubiera, y oiga, les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue transmitido. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Bueno, estos versículos a mí me dejan más que claro que se está refiriendo a personas que alguna vez conocieron al Señor y decidieron de retroceder en su vida. ¿Por qué la Biblia técnicamente utiliza la palabra impío, que significa alguien que no practica la piedad, para referirse prácticamente a los que no conocen al Señor? Y a mí me llamaba la atención, porque eso fue lo que me inquietó y lo que me hizo estudiar y también transmitirles a ustedes en este programa esas inquietudes. La razón que yo veo es que la Biblia da por sentado que todo aquel que cree en el Señor no solamente lo recibe para salvación eterna, sino que también lo recibe para una restauración progresiva de su vida, con tal de vivir en un momento dado conforme a la justicia y la santidad de Dios. Todo hijo de Dios debería de ser de manera normal como la luz de la aurora,
que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No debería de existir creyentes que conociendo verdaderamente al Señor se queden estancados en su vida natural, en su vida carnal, en sus caminos torcidos y viviendo en el pecado y a su propio gusto. Eso no es lo que Dios diseñó para los hijos de Él. Es caminar contra la genética que nos dieron de Cristo. Nosotros de alguna manera, cuando aceptamos al Señor, fuimos engendrados por el Espíritu del Señor, el cual vino a habitar a nosotros y nos provocó la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento nosotros venimos a ser nueva creación del Señor. Eso lo testifican muchos pasajes de la Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos una inclinación hacia la carne por nuestra naturaleza humana, pero tenemos también una inclinación, algo que interiormente nos está empujando para vivir como Dios quiere. Todos los creyentes, todos de manera normal, deberíamos de aceptar al Señor, y nuestra inclinación constante es precisamente no vivir en el pecado, como lo dice Primera de Juan por ahí en alguno de los versículos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, que todo hijo del Señor debe de guardarse en este mundo procurando no vivir en el pecado. Pero si pecamos, dice el mismo Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la vida que Dios quiere, que Dios espera de todo hijo del Señor, es una vida de piedad, una vida de santidad. Por lo tanto, todo aquel que es creyente, la palabra creyente, la palabra hijo de Dios debería de ser un sinónimo de alguien que está practicando la piedad. Lastimosamente, en nuestros tiempos, la secularización del Evangelio ha llevado a puntos en los cuales se le llama a las personas a encontrarse con el Señor, a buscar del Señor, a pedir los favores de Dios, a decirle a las personas que pueden aceptar al Señor, que tienen la salvación, que tienen diferentes beneficios, sin mencionar que hay una ruta que seguir, que es una ruta de liberación interior, una ruta de restauración, una ruta que nos va a invitar a dejar la vida que llevábamos en el pasado, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, despojaos del viejo hombre. Es decir, que todo hijo del Señor, por naturaleza, no solamente porque nos lo está pidiendo la Escritura, por naturaleza, por genética espiritual, nosotros deberíamos de hacerle caso a esa intuición, a ese llamado, a ese celo que hay en nuestro espíritu para vivir para Dios. Eso debería ser lo normal. Es anormal que un cristiano viva, se complazca y no tenga una sola noción de que debe de vivir y santificarse para Dios, de que debe de permitir vivir a Cristo en él y dejar de vivir él, no solamente su yo, sino también de dejar las prácticas del pecado. Ciertamente hay una lucha entre la carne y el espíritu, y nosotros tenemos esa inclinación del espíritu que nos está pidiendo vivir piamente. Por esa razón, de todos los versículos que yo encontré en el Nuevo Testamento sobre impío, me di cuenta que hace referencia a la Escritura a aquellas personas que, no conociendo al Señor, por supuesto, sin tener la genética de Cristo, viven a su placer y antojo, sin tener temor de Dios, es decir, viven sin piedad. Pero todo hijo de Dios debería de inclinarse de manera natural para buscar la santidad. Yo le reto a usted a que, en base a estas cosas, pudiéramos
examinarnos, vernos a nosotros mismos. ¿Qué tanto? No le voy a decir que usted se mire si eso no es cristiano, aunque el apóstol Pablo nos llama, dice que nos consideremos a nosotros mismos si estamos o no en la fe, y que el Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos. Así que usted busque ese testimonio interior, si usted es o no es hijo, y si no lo tiene, pues humíllese delante del Señor, pídale perdón al Señor y dígale: Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador, y entréguese en los brazos de Jesús y crea que Él le puede salvar eternamente y también empezar a liberar de toda la vida que usted ha tenido. Pero si usted tiene el testimonio del Señor, yo le invito a que usted se pregunte cuál es la inclinación que usted tiene en cuanto a la vida que está viviendo. Se complace en vivir para sí mismo, se complace en vivir según su carne, según sus placeres, según sus pecados, según sus ambiciones, etcétera, etcétera. O usted, en el fondo de su corazón, está gimiendo, como lo dice Pablo en Romanos: los que hemos sido regenerados gemimos en nuestro cuerpo mortal, deseando que la vida sea absorbida, que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cómo vive usted? ¿Siente esa genética que lo impulsa a vivir? Bueno, siga ese camino. Pídale al Señor que usted, por la genética de Cristo, pueda vencer la vida de pecado y dejar la impiedad, como lo dice precisamente segunda de Pedro que leíamos, que dejemos nosotros la impiedad. Pero hay un versículo que todavía me sorprendió más a mí cuando lo leía, y quisiera compartirlo y con esto terminar este pequeño comentario que decidí en esta ocasión hacer. Dice en Tito 2:11: porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos ¿qué nos enseña la gracia a los que ya conocimos al Señor? Renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. ¿Cómo debería de vivir todo hijo de Dios? Sobria, justa y piadosamente en este mundo. Ese es el camino que nosotros debemos de seguir. Por eso, decir a alguien que no conoce al Señor, esa persona es impía, pues estaría bien. O decir a un creyente que está caminando enajenado de la vida de Dios y sin temor de Dios, pues que está viviendo impíamente. Esos serían, digamos, los conceptos que podríamos manejar sin temor a equivocarnos, ¿verdad? Así que hagamos un par de conclusiones y terminamos algo que es sumamente sencillo de compartir. En el Nuevo Testamento la palabra impío se utiliza casi exclusivamente para describir a quienes viven sin Dios y sin temor de Él. Aunque el término impío pone el énfasis en la manera de vivir y no solamente en la falta de conversión. Eso sí lo tenemos que tener en cuenta. El creyente, por el contrario, ha sido llamado a una vida de piedad, aunque todavía puede pecar y necesita crecer, en santidad. La dirección normal de la vida de un creyente no es la impiedad, sino la transformación constante por la obra de Cristo y del Espíritu Santo en su vida. Por eso, al estudiar, y esta es una conclusión tal vez si usted quiere, si me permite hoy, de tipo doctrinal o teológica, como usted lo quiera llamar, más que devocional, me gustaría que quede este pensamiento en usted. Al estudiar la Biblia no basta con consultar el significado de una palabra en un diccionario. Eso sí, tengámoslo en cuenta siempre. Debemos observar cómo el Espíritu Santo emplea dicha palabra dentro de su contexto, porque es el contexto, al final, el que determina el sentido preciso de los términos. Como la palabra impío, en los versículos que le di de Romanos, déjenme ver
para recordárselo, Romanos 5:6, Romanos 4:5, declaran enfáticamente que se está refiriendo a personas que no conocen al Señor. Y como la misma palabra, en las palabras de segunda de Pedro capítulo 2 y todo el contexto, pues se puede estar refiriendo a personas que, habiendo conocido al Señor, han dejado la vida de piedad y están viviendo impíamente. Así que algunas lecciones que espero que le sean de utilidad a usted que ama la palabra del Señor y que desea profundizar un poco más. Yo lo invito, lo exhorto, lo animo a que usted se encuentre con la Escritura. Estoy consciente de que hay hombres que Dios ha levantado para explicar, para hacer comprensible la palabra del Señor. Esos son los dones de la palabra que Dios ha levantado, pero también estoy consciente de que Dios nos permite una revelación general, panorámica, al alcance de todo aquel, no de todo aquel que es hijo, aunque sí, pero de todo aquel que, siendo hijo, ama la verdad del Señor y quiere encontrar la razón de cómo Dios pretende edificarlo a él, levantarlo y establecerlo como un hijo del Señor en medio de un mundo corrompido, en medio de las tinieblas. El que quiere entender qué quiere Dios de él, téngalo por seguro que hay una revelación al alcance de todo el que ame la verdad. Dios me lo bendiga y que el Señor quede con usted. Amén.